Gracias. Y ahora sí, no, estamos en tus manos. Me parece muy bien. En tus ensobradas manos. Ay, Dios mío. En mis ratas manos. Bueno, vamos a hablar de las cifras de pobreza e indigencia que el INDEC dio a conocer la semana pasada. Un golpe durísimo, durísimo. El título de esta columna del día de hoy es: más de la mitad del país es pobre. ¿Por qué no estalla? ¿Por qué no hay un conflicto que termine con un estallido social, un reclamo? 52,9, casi 53% de pobres. Tenemos 25 millones y medio de personas bajo la línea de pobreza en la Argentina, que significa que no pueden acceder a una canasta básica de alimentos, servicios y salud. 18% de indigentes. Bueno, realmente fue un número muy duro para el gobierno. El gobierno de Javier Milei tomó una situación muy mala, pero la empeoró muchísimo en muy poco tiempo. 11 puntos creció la pobreza en los 6 meses de Milei. Esto es más que lo que creció con Macri y Alberto juntos. En 6 meses creció 11 puntos la pobreza en la Argentina, 6 puntos creció la indigencia. Salió el gobierno a intentar morigerar un poco la estadística, mostrando que la pobreza creció mucho en el primer trimestre y ya había empezado a bajar en el segundo trimestre. Bueno, la pobreza en Argentina se mide por semestre, no por trimestre. Veremos cómo da en diciembre del año próximo. Pero hasta acá, la pregunta por el respaldo social, la banca social para el ajuste, es una pregunta que nació casi a la par del gobierno. ¿Cuánto va a bancar la sociedad del ajuste? Y venía siendo llamativo el respaldo en las encuestas, sobre todo. Y algo que venía diciendo el gobierno y que de hecho venía no solo diciendo, sino implementando para sostener el ajuste, era poner mucha guita en asignaciones sociales. Asignación universal por hijo, tarjeta alimentar. La asignación universal por hijo en el periodo de Milei, en estos, desde diciembre hasta el mes de septiembre, creció 308%. La tarjeta alimentar, 137%. Mucha guita puesta ahí. En un país como el nuestro, en el que la pobreza se mide por ingresos, si vos pones mucha guita abajo, decís, bueno, no va a crecer tanto la pobreza. Fue un golpazo el número. ¿Y por qué creció tanto la pobreza si a la vez estabas poniendo mucha guita en tarjeta alimentar, en asignación universal por hijo, y aún así se te fue? Bueno, porque básicamente las familias pobres reciben ayudas del Estado, pero su principal ingreso es de su trabajo, no viven de las ayudas sociales. Tenemos para compartir un gráfico que muestra el ingreso familiar justamente de las familias. Es una página web de un informe que hizo Fundar, que muestra cómo se compone el ingreso familiar para cada decil. El decil más pobre es el de abajo de todo, que es el primer decil, el 10% más pobre de la Argentina. Y ahí lo que te muestra es que esa barra celeste, larga, ese es el ingreso por trabajo. Lo que ganan por su trabajo. En blanco, en negro, changas, lo que sea, es tu ingreso laboral. Ayúdame, Juli, no veo bien, pero creo que el azul es, decime vos. La ayuda social. Tienes el ingreso por jubilaciones y después ingreso de transferencias estatales. Que es el gris clarito que... es el lila. El lila que está acá, que aparece, es el ingreso por transferencias estatales, y el celestito que está ahí más pegado es ingreso por jubilaciones. Está bien. Bueno, ahí si vos lo ves, el ingreso por asistencia estatal no llega a ser de un 20%. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, lo que pasó es que se chocó mucho, se destruyó el ingreso por
tu laburo, el salario, básicamente. Tenemos un gráfico de cuánto perdieron los salarios. En esto también hay un intento del gobierno de reconducir el relato porque los salarios perdieron en lo que va de gobierno de Javier Milei. Suele decir el gobierno los salarios ganaron, lo que hace es principalmente dejar afuera diciembre, que en diciembre la inflación fue del 25%, quien no tuvo una paritaria que siguiera ese ritmo obviamente perdió. Bueno, claramente los salarios que más pierden son los del sector público, son esa línea roja, pero los salarios del sector privado recién ahora empiezan a acercarse a lo que estaban hace un año en cuanto a poder adquisitivo. Aún así el sector privado pierde casi 3 puntos de poder adquisitivo, el sector público pierde 17. Todo esto es lo que termina generando este número de pobreza. Hay muchas imágenes cuando hablamos de pobreza de gente que vive en la peor indigencia, qué sé yo, casas con techo de chapa o 4 maderas o piso de tierra o en la calle. Bueno, no. Ser pobre también es alquilar y no llegar a fin de mes, no poder comprar los remedios, tener un sueldo, tener un trabajo, incluso puedes tener un trabajo en blanco. Puedes ser profesor universitario y sos pobre en la Argentina. Entonces, una cosa es la indigencia, la pobreza extrema, pero también, y esto no lo tenemos tan presente cuando nos representamos la pobreza en nuestra cabeza, hay gente que se considera a sí misma de clase media, pero que hoy es pobre en la Argentina. En gran parte porque no llega a pagar, por ejemplo, los servicios. Habrán escuchado gente que le vino 100 lucas de luz, 150 lucas de luz, 70 lucas de gas, que ¿cómo hago? O te tiene que ayudar tu hijo, si sos jubilado, o si sos joven y recién te independizaste, por ahí te ayudan tus viejos. Bueno, eso también es no llegar a pagar la canasta básica en la Argentina. O te endeudás. Ayer en el programa de Diego Iglesias entrevistaron a varios casos de, eran mujeres particularmente, pero que hoy en día, con el avance tecnológico, las posibilidades de endeudarse son más. Entonces, te podés endeudar con tarjeta de crédito, con créditos a sola firma, con plataformas digitales. O sea, de repente... Está más a la mano. Y es un indicador también de una crisis. Por supuesto. O sea, más gente endeudada no es una buena señal, digamos. Y con el Estado retirándose en general, empiezan a proliferar financieras con intereses usurarios que durante muchos años agarraban a los jubilados y los endeudaban contra el recibo de ANSES y después les terminaban capturando todos los meses con intereses leoninos parte de esa jubilación. Bueno, durante un periodo considerable de tiempo, ANSES hizo un laburo muy interesante para poder transformarse ANSES en prestamista de esos jubilados y correr a las financieras. Bueno, ahora todo eso empieza a volver. Además, las financieras, digamos, me pongo un poco morbosa, pero también hay algunas que son hiper mega turbias, que si no paga, o sea, no es un te embargo la casa, o sea, se puede poner pesado. Pone muy en riesgo, totalmente. Claro. Ni hablar de si le pido plata prestada si vivo en un barrio, al de mi barrio que sé que tiene plata porque es medio o sea, puede ni siquiera estar enmascarado dentro de una financiera. O sea, la verdad es que la pobreza pone muy en riesgo a la gente de un montón de cosas que no son solamente no llegar a fin de mes. Totalmente, totalmente. Tengo para mostrar un último gráfico, la canasta de servicios públicos, que es lo que más empieza a aparecer en los testimonios de me cuesta llegar a fin de mes, porque hablan mucho del precio de los alimentos y también del precio de las tarifas. ¿Qué pasó? Esto es de diciembre a junio, o sea, no estamos hablando de un periodo de tiempo muy grande, son 6 meses nada más. En diciembre, una familia promedio en el AMBA destinaba casi 30.000 pesos a pagar los servicios públicos, transporte, luz, gas, agua. Hoy destina casi 140.000 pesos.
con salarios que encima perdieron. O sea, si sos empleado público más, si sos empleado del sector privado menos, pero con salarios que perdieron. O sea, que todo ese dinero que antes vos no destinabas a servicios porque estaba cubierto por subsidios y ahora sí lo destinas a pagar, el transporte es impresionante lo que aumentó. Bueno, es obviamente dinero que restás de otras cosas. Si tenés suerte, lo restás de El consumo. la salida a comer. Ahora, si no tenés suerte, ¿de dónde lo restás? De la calidad de los productos que comes, De la cantidad de productos que de la comes. cantidad de productos que comes. Bueno, empieza a aparecer esta tensión, que obviamente se traduce en tensión social. Yo me pregunto, ¿por qué no estalla? ¿Qué pasa? No hay manifestaciones en las calles, no hay gran quilombo social con esta situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Bueno, tenés un gobierno poniendo mucha guita en aguachi y tarjeta alimentar, como vimos, no alcanza, porque eso es solo una partecita muy pequeña del ingreso de las familias pobres. Tenés ayer la reunión con la CGT, en la que el gobierno, entrega su batalla por la reforma de los sindicatos a cambio de una promesa de la CGT de paz social. La CGT no viene hablando de paro, para nada. Ahí hay una interna, está Pablo Moyano parado en la vereda claramente opuesta. De hecho, Pablo Moyano ayer no va a la reunión con Francos en Casa Rosada. Y muy probablemente el 17 de octubre haya un paro general de transporte, porque ¿qué hizo Pablo Moyano? La CGT no me da bola, reúno a todos los gremios del transporte, y si para el transporte, listo. Si el resto de la CGT no me da bola, yo puedo igual movilizar un paro que paralice Al país. a gran parte del país. Pero bueno, aparece un gobierno poniendo guita abajo por un lado, no suficiente, pero poniendo guita, reuniéndose con la casta para intentar controlar esa situación. Por supuesto aparece en el medio lo que siempre hablamos, ¿no? El sostén comunicacional, con la generación de un enemigo, el Cuca12, el periodismo, el intento de mostrar algo de cohesión con el acto en Parque Lezama. Veremos hasta dónde eso va a ser efectivo o no. Era medio curita, ¿no? Puede ser. A nivel narrativo, siento como que están emparchando constantemente algo que se empezó a pinchar hace ya 2 semanas, 3 semanas, y que Están buscando cómo. Tal vez en algún momento lo encuentren. Pero yo les traje para compartir, les voy a leer unos parrafitos de este libro que la verdad a mí me está ayudando mucho a entender y a pensar la situación hoy. La Biblia. No, no el Corán. Ah, ok. tampoco. El libro se llama Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, de 2 sociólogos, de Leandro Bartolota y de Ignacio Gago. Lo voy a mostrar ahí. Es un librito muy, muy chiquitito. No se lee rápido porque es como tiene mucha densidad, pero básicamente lo que estos sociólogos también se preguntan, ¿no? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no? Y no se lo preguntan solo ahora con Milei, el libro es de hace un par de años, pero si la situación cada vez está peor, si presidencia tras presidencia, gestión tras gestión estamos peor, ¿por qué no explota? Y ellos hablan justamente de que no está explotando, está implotando, y eso obviamente es distinto. Dicen, el estallido hacia afuera abre algún tipo de escenario político, pero la implosión tiende a cerrarlo, lo clausura. Por eso el afecto político o la tonalidad afectiva de la implosión es más el cansancio que la euforia. La realidad aplastante más que la expectativa de su transformación. Capas de cansancio por densificación de lo social que se sobrecarga de vectores veloces propios de la precariedad. Si lo pensamos, todos podemos identificarnos con una actualidad más vinculada al cansancio y al agotamiento y al desgano
que a la euforia que implicaría salir a reclamar algo, salir a la calle, juntarte con otros, generar algún tipo de escenario distinto del actual. Un estallido social, dicen, es siempre más o menos organizable, desde sectores reconocibles, desde posiciones identificables. Las implosiones, en cambio, son siempre caóticas, difusas, esquivas, se producen en una mezcla en territorios híbridos sin respetar fronteras políticas. Por eso también es tan difícil conducir, si quisieras, eventualmente, una implosión, que es la que ellos dicen está ocurriendo. Cuando no hay propiedad, cuando estás en este estado de precariedad total y ninguna de tus propiedades, nada de lo que tenés supera el valor de 2 o 3 días de trabajo, el gobierno civil ya no es tan necesario, dicen también, porque no hay nada, no necesitas que nadie cuide nada, no tenés nada. Y esto también me parece que permite pensar un poco la llegada de Milei al poder y vas a perder, ¿qué voy a perder? No tengo nada que perder. Exactamente. Lo que tengo, lo gano y lo pierdo en 3 días de trabajo. Listo, es lo mismo. Y también quizás se explica por qué no hay tanta bronca ahora, porque, digamos, claro, no lo sienten tanto, porque... Yo creo que hay bronca, pero, de hecho lo están empezando a mostrar las encuestas, pero si vos tenés esta situación de cansancio, desmoralización, tener que estar preocupándote todo el tiempo, ya no por llegar a fin de mes, por llegar al fin del día o al fin de la semana, es muy difícil que esa bronca se transforme en algo colectivo que pueda empujar algún tipo de cambio. No te digo ni siquiera una protesta, un estallido. No sé, generar algo con tus vecinos, juntarse. El vínculo con el otro. Es muy difícil relacionarte con el otro si vivís cansado, si vivís preocupado por el mango y derrumbado, básicamente. Sí, también con una bajada constante de cómanse entre ustedes. Como, sí, además. O sea, el de al lado no es un aliado, es ese vecino vago, hijo de puta que tengo ahí. El que te está cagando es él. No, y también me parece que, digamos, el vínculo con el otro como par, está sostenido siempre en algo un poco más complejo, que es la idea de algo simbólico que nos une a todos, algo institucional. Eso está roto hace mucho tiempo, es previo a Milei. Milei es un emergente. Es un emergente de eso, digamos. También por eso la bronca no está tan enfocada quizás en Milei, porque no se lo ve a él o a su gobierno, lo que sea, como el responsable del malestar, ¿no? Como... Una vez que está roto ese vínculo con algo más grande que uno, con la institución, léase, la escuela, el mundo del trabajo formal de una empresa o de lo que sea. La idea de que todos juntos podemos progresar y hacer algo mejor que cada uno individualmente y que el de al lado no te va a cagar. Si eso está roto, el vínculo con otro tampoco tiene ningún sentido de ser. ¿Qué me une con el otro? Digamos, en un tiempo atrás, a mí lo que me unía a mi vecino era mis hijos van a la misma escuela, trabajamos en la misma fábrica, o tu marido trabaja en la misma fábrica que yo, compramos en el mismo lugar, el mismo almacén, la misma farmacia, todo eso se está rompiendo, digamos. Hoy en día, el ejemplo más claro es, yo no sé el nombre de mis vecinos, no sé el nombre. Sé que son una familia, que tienen chicos, pero no sé nada más que eso, no tengo idea quiénes son. Tal vez les tengo un poco de miedo, ¿no? Sé que una tiene un novio unos fines de semana. Porque claro. Bueno, los vecinos cuando pero no sabés más nada. estás pidiendo comida, nada, cuando caigo con un traba. Pero realmente uno va perdiendo ese vínculo porque no te une más nada, porque yo quizás hago las compras en otro lado, porque no, bueno, nada, se va rompiendo el vínculo. Ponele igual que no lo tenés con tus vecinos de al lado, ponele, la vida cambió, no importa, pero es importante pensar también si tenemos espacios de comunidad. Ponele que no es con tu vecino, pero no sé, con tus compañeros de facultad, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros del club, con tus compañeros de la clase de baile, no sé. ¿Se genera comunidad? ¿Hay una mirada de que juntos podemos hacer algo que mejore la vida de nosotros? Esa mirada colectiva está
yo no creo que muerta, pero sí está Puesta en duda. Está herida. Y la pandemia no tiene un poco que ver con esto porque como también en varias áreas está eso. La gente no soporta más a la gente. Ese es el problema. Estoy cansado de cruzarme un pelotudo todos los días. No puede ser estadísticamente que todos, claro, que todos nos crucemos con un pelotudo todos los días. Quiere decir que estamos hablando de que más de la mitad del país es pelotudo también, ¿eh? algo mal. Pobre y pelotudo. Algo mal funciona. Ese diagrama de Venn no funciona. Hay una cuestión, yo voy a dar un ejemplo personal, pero que me parece, por lo menos que da un poco de esperanza, porque si desde la pandemia pasa en la adolescencia mucho. De hecho, hay un ejemplo muy claro. Me gustaría ver algún tipo de estadística, pero estoy casi segura de esto, que es que hoy en día los adolescentes toman menos alcohol que por lo menos que mi generación, que en primera mano sería un buen dato. Bueno, el alcohol no es bueno, pero también hay que ver qué significa eso. En general, se juntan menos entre ellos. Sí, no, ya Salen menos entre no hay ellos. que sociabilizar. O sea, hay como una cosa de que no, Claro. si yo no me junto con mis pares, no tengo la posibilidad de experimentar las cosas de la edad, que implica una ruptura con lo familiar, con la norma, etcétera. Digamos, está bien, no tomar alcohol es algo bueno, hay que ver, digamos, Por qué la otra causa. cosa no se está Claro, haciendo. claro. Habiendo dicho eso, quiero dar ejemplo, mi prima, que tiene 15 años recién cumplidos, hizo un centro de estudiantes en su escuela, que es una escuela privada, y ganó en el centro de estudiantes. Mirá qué bueno. Y tienen agrupaciones y hacen carteles y generan grupo entre ellos. O sea, evidentemente no está todo perdido, por lo menos, porque hay una discusión, hay un vínculo con el otro, digamos. No queda todo. Si bien tienen más presencia en redes de lo que tenía yo en mi época de militancia estudiantil, hay una cosa de un vínculo con el otro que quizás no está todo tan perdido, por lo menos. Bueno, digamos. pero aparece. Pero la son muy chicos pandemia, igual. Las redes sociales. Bueno, está de alguna manera muy cascoteado ese intento comunitario, por así decirlo. Bueno, ni que hablar el discurso que baja del poder. Esto creo que también incide, no es solamente Patricia Bullrich cagándote a palos y cortas una calle. Hay varias capas que se van sumando y creo yo, si laburas 12 horas por día para ganar, no sé, 6.000 pesos, ¿cuánto tiempo, cuánto resto mental te queda? Ni siquiera te digo para juntarte con tu cuadra y hacer un comedor comunitario. Para pensar que tu vecino no es un pelotudo. Porque obviamente vivís de mal humor, porque estás agotado, porque todo tu esfuerzo no ve la luz, porque no te alcanza igual aunque labures 12 horas. Y obviamente que pensás que todo el mundo es pelotudo. Es muy difícil así generar comunidad y eventualmente generar algún tipo de movimiento que provoque cambios sociales, pensándolo en grande, ¿no? También pueden ser cambios pequeños en la comunidad. No, o de última, quizás no necesariamente enfrentarse a un gobierno. O sea, no hay que pensarlo solamente en términos de organizarse para ir a tirar piedras al Congreso, sino organizarse, no te digo apolítico, sino apartidariamente para sostener y para generar como tapón de una ruptura social. No sé, un comedor como en una iglesia. Totalmente. Que no se manifiesta políticamente, pero le da de comer a la gente. O sea, que también ayuda un poco al gobierno esas cuestiones, como que haya... Ni que hablar. Por eso, sin Ni que hablar. y eso... Bueno, lo que va a pasar mañana va un poco a contramano tal vez de lo que estamos hablando. La marcha por el presupuesto universitario, mañana a las 5 de la tarde en el Congreso, es la convocatoria acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay convocatorias en todas las grandes ciudades del país y sobre todo en las que tienen universidades públicas. Veremos qué convocatoria tiene. La verdad que la marcha de febrero dejó la vara altísima porque hubo muchísima gente, pero va un poco a contramano. Yo hoy me preguntaba por qué, si hoy vengo a hablar de lo desmovilizados que estamos o lo desconectados que estamos, lo hago justo antes de un día en el que se espera una marcha muy masiva. No tengo una respuesta, pero pienso también que por ahí es una marcha más vinculada a un valor muy arraigado en la clase media, que por ahí todavía tiene algún espacio, algún resto, alguna espalda para poder movilizarse,
pero no sé, lo plantea como una hipótesis, no lo sé. Sí. Pero antes de irme, no, me quedo igual, pero antes de cerrar... Antes de irme de la columna. de la columna, les traje una encuesta que están publicando hoy la gente de Alaska y 3.0 que muestra que empieza a ganar consenso la protesta social. Nunca cayó en desgracia porque somos un pueblo, una ciudadanía combativa, nos gusta reclamar, pedir, somos hinchapelotas. Por más que Sago decía que es algo que inventamos acá y que, bueno... A mí me encanta que seamos así hinchapelotas, pero esta encuesta muestra que incluso todavía un poquito más crece la mirada positiva respecto de la protesta social. La pregunta ¿es justo que la gente salga a la calle a protestar si se vulneran sus derechos? 78,6% dice que sí. O sea, estamos muy, muy de acuerdo con la posibilidad de salir a la calle para protestar. Mostrarme, bueno, es interesante el desagregado por candidato al que votaste en octubre, porque los votantes de Sergio Massa dicen tipo el 98% dice que sí. Claro. Pero aún así, qué sé yo, a Milei también. Claro, casi el 70% de los votantes a Milei también dicen que sí, y casi el 50% de los votantes de Bullrich también dicen que sí. Así que hay bastante consenso respecto de que si estás perdiendo derechos, bueno, tenés que salir a la calle a reclamar. Y me interesa, Juli, el que muestra cómo creció el consenso respecto de que ya era muy alto, ahí está, pero pasa de un 60% en diciembre a más de un 75% ahora. Realmente va creciendo mucho. Igual también hay consenso respecto de que no tenés que cortar la calle, pero bueno, podés protestar sin hacerlo. Otra pregunta sería, ¿qué son los derechos vulnerados, no? Bueno. Eso también es muy interesante, porque quizás el que está a favor, el que votó a Milei, está a favor de la manifestación, quizás considera que el derecho vulnerado es que te obliguen a vacunarte, ponele. Sí, o considera que la educación universitaria es un privilegio. Claro, no un derecho. No un derecho. Pero igualmente hay como, incluso, se puede debatir el contenido, pero el modo, mal que mal, hay un consenso. Hay una mirada positiva. Veremos qué es lo que pasa mañana, pero bueno, me parece que se van superponiendo distintas capas de análisis y de cuestiones que nos han pasado en estas últimas décadas y en estos últimos años para mirar también qué pasa con la pobreza, qué pasa con estos ingresos que bajan, que no son ingresos del Estado. Esto viene también a derribar un mito, ¿no? Los pobres de que viven de su trabajo, y si los ingresos salariales caen, bueno, también aumenta la pobreza por eso. ¿Y qué pasa con nosotros, con la vida que llevamos adelante y cómo nos está resultando difícil también encontrarnos comunitariamente para intentar modificar algo de la realidad que nos toca? Damas y caballeros, Noé Barral Grijera